Gracias, estimada Ángeles Huerta del Río y Benjamín Robles Montoya, anfitriones de este seminario. Realmente se les felicita a ustedes por organizar pues estas reflexiones indispensables para entender la coyuntura actual. Yo preparé una ponencia, eh, voy a dar un breve recorrido por lo que está pasando en la economía y aterrizaré en las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial. Primero, pues un virus desconocido puso en jaque al sistema económico mundial. El paradigma del capitalismo parece estar llamado a una revisión profunda que defina un cambio de estructuras. Las consecuencias de la pandemia deberían conducirnos a un nuevo modelo de desarrollo centrado en el bienestar de los seres humanos y ya no en el capital. Eso es justamente lo que está proponiendo México al mundo. La pandemia inició en China, que es un proveedor en muchas cadenas productivas a nivel global. El freno de su producción afectó toda la cadena de suministros en Estados Unidos y México, no solo por la intensa relación comercial, nos vimos afectados, sino porque las exportaciones mexicanas tienen un alto contenido de insumos de origen chino, un 40%, por ejemplo, la industria automotriz. Adicionalmente, el freno económico redujo la demanda de combustibles y provocó la caída de los precios del petróleo. En crisis anteriores, ante una caída de la demanda, la OPEP se reunía y acordaba reducir la oferta. Esta vez no fue así. Arabia Saudita y Rusia pretendieron tumbar los precios de los hidrocarburos de Estados Unidos, aumentando su producción. Y lo que generaron fue un desplome mundial de los precios. Para México significó un duro golpe a las finanzas públicas, puesto que el barril de petróleo llegó a estar en menos 2.4 dólares el barril, aunque se ha ido recuperando, ya ayer se vendió a 30 dólares. Un instrumento que favorecerá a nuestro país en medio de esta crisis es la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que establece la obligación de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Al mismo tiempo, debe hacerse un gran esfuerzo para sustituir las importaciones en todos los campos. Dentro de la estrategia del presidente López Obrador está producir nacionalmente todo lo que sea posible para ir reduciendo la dependencia económica con el exterior y reducir los problemas en la balanza comercial externa. La guerra comercial decretada por Estados Unidos contra China y su respuesta con los aranceles espejo ha permitido que México se coloque como primer socio de Estados Unidos, desplazando a China. De ahí que la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá revista una gran importancia para las industrias ligadas al sector exportador. Estados Unidos ha dispuesto de casi 3 billones de dólares para rescatar su economía, lo cual va a alentar también la economía mexicana. Por ello, el gobierno de México decidió reclasificar como esenciales a la industria automotriz, de la construcción y la minería ligadas al tratado. El TEMEC, pues, llega en un momento muy oportuno para la recuperación económica de nuestro país. La generada por la pandemia es una crisis de nuevo tipo, de grandes magnitudes y consecuencias muy profundas. Ya en 2019 se venía dando una desaceleración mundial y por ende en México, y esperábamos una ligera recuperación a partir de 2020 que continuaría hasta 2024. La pandemia dislocó esos planes y ha cambiado drásticamente el panorama de los años por venir. A diferencia de otras crisis, la de 2020 viene tanto por el lado de la oferta como de la demanda. En el caso de la oferta agregada, la producción de bienes y servicios no esenciales ha sido frenada de manera abrupta. Sin embargo, hay que señalar que empresas, industrias no han perdido su capital productivo, su capacidad de producción, y una vez que se reinicie la actividad económica,
estas industrias y empresas podrán empezar a producir, generando una reactivación económica, dice el secretario de Hacienda, en forma de V, es decir, una caída abrupta, pero con una recuperación muy rápida. Por el lado de la demanda agregada, el consumo privado ha caído de manera también abrupta en ciertos sectores como el turismo, los restaurantes, el entretenimiento, el transporte y otros servicios. El obligado confinamiento y el cierre de centros económicos provocaron la pérdida de empleos e ingresos que naturalmente profundizó la caída del consumo. Para mitigar estos efectos, el gobierno del presidente López Obrador ha implementado una estrategia tanto para hacer frente a la pandemia como para la reactivación económica del país. El COVID-19 llegó a los 15 meses de iniciado el cambio, a los 15 meses del arranque de una nueva estrategia económica y de las finanzas públicas e impulsó modificaciones en la política monetaria. La crisis exige medidas extraordinarias, pero en el mismo rumbo en que lo había planeado el presidente. Es decir, la estrategia para enfrentar la crisis consiste en profundizar los componentes económicos de la cuarta transformación. Se trata, por supuesto, de atender primero a los pobres, a la inmensa mayoría de la población. Frente a crisis económicas anteriores, los planes gubernamentales antes ignoraban o ponían en un segundo plano a los sectores pobres, a los pequeños negocios y a las microempresas. El presidente López Obrador ha sostenido con firmeza que serán atendidos y están siendo hoy la prioridad los sector del empresariado vio en la emergencia sanitaria un argumento para volver a los caminos andados. Buscaba aplicar las viejas recetas para desafíos completamente nuevos. El presidente planteó un plan para enfrentar la crisis económica que se integra en 10 puntos. Diré de manera condensada, plantea reforzar los programas sociales para paliar la caída de la demanda a través de transferencias económicas directas a millones de personas. Igualmente, promover la liquidez a 4 millones de micronegocios y pequeñas empresas y trabajadores informales para detonar la economía local, aumentar la producción de gasolina nacional y garantizar el fortalecimiento del sector eléctrico durante la pandemia. Son también claves en este plan, como lo es la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura que habrán de generar miles de empleos, el Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, todos ellos. Y apoyos en otros rubros como el apoyo a pescadores, el arreglo a las escuelas, la construcción de vivienda, la infraestructura hidráulica y la dotación de agua potable en zonas marginadas, pues son elementos que tendrán un peso muy importante en la meta de crear 2 millones de empleos en el corto plazo. Este plan demanda recursos y se ha propuesto utilizar, además de los recursos presupuestarios, los fondos acumulados en los fideicomisos públicos, así como intensificar las acciones para recuperar los adeudos fiscales, incrementar el financiamiento a través de la banca de desarrollo y aplicar mayores medidas de austeridad. Todo ello permitirá compensar la caída de los ingresos. Adicionalmente, se permitió el cambio en la regulación bancaria para que se pudieran diferir los pagos en créditos de 1 a 6 meses de prórroga. Ese diferimiento le da liquidez al mercado de capitales que estimula la demanda agregada y previene que quiebras a empresas con vencimiento de pagos. El gobierno federal también se sumó a este esfuerzo. El diferimiento de los créditos administrados por el Infonavit, el Fobiste y el Fonacot. Adicionalmente, el Banco de México fortaleció los canales de crédito y dispuso de 750,000 millones de pesos para otorgar créditos a través de la banca comercial y la banca de desarrollo a las empresas de todos los tamaños. Para las pequeñas y medianas empresas, el Banco Central dispuso de 350,000 millones de pesos. Además, redujo las tasas de interés ya en 2 ocasiones,
lo cual va a abaratar el crédito y a estimular la inversión. De ahí que las instituciones bancarias han pronosticado que la recuperación económica se alcanzará en el primer trimestre del 2021. Para las clases medias, el presidente planteó no aumentar impuestos, no aumentar gasolinas, ni gas, ni diésel, ni electricidad. Esto es muy importante porque la base de contribuyentes se conforma principalmente por las clases medias y los asalariados. Las cúpulas económicas representan muy poco de los impuestos. Los grandes empresarios tienen suficiente fuerza para subsistir a la crisis, tienen condiciones económicas y los activos suficientes para obtener liquidez. Desde luego que hay empresarios comprometidos con el desarrollo nacional y la conservación de empleos de sus trabajadores, aunque también hay empresarios acostumbrados a los rescates de su capital con recursos públicos y a costa de despedir trabajadores. Uno de los factores que ocasionaron el estancamiento económico en 2019 fue la caída de la inversión privada. La inversión privada representa el 86% de la inversión total y por eso un dato muy lamentable es que ellos no hayan aceptado. En una segunda parte diré las razones. Lo común tras un desastre era casi en automático que se abrieran programas de rescate, de salvamento o de solidaridad económica, donde los gobiernos pactaban con un selecto grupo de empresarios las excepciones tributarias, el diferimiento de impuestos, los créditos con garantías gubernamentales, todo con cargo a la deuda pública. Por ejemplo, en 2008 tuvo lugar una de las mayores crisis económicas con la aparición de la epidemia de la influenza AH1N1. La economía se desplomó, los ingresos públicos cayeron, el consumo, la inversión, las exportaciones y todas las variables económicas se dislocaron. Y el gobierno de Felipe Calderón aumentó la deuda un 46%. Como proporción del PIB, la deuda pasó de 21 a 31%, es decir, 3.6 veces más a la aprobada por el Congreso. Además, la deuda pública dispuso todo el dinero de los fideicomisos, el dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas y se gastó todos los activos financieros existentes en la TESOFE, en la Tesorería de la Federación, en Pemex, en CFE y en la Banca de Desarrollo. Con todo, se perdieron 700,000 empleos. Aparecieron 4 millones de nuevos pobres y la extrema pobreza se incrementó en 4.9 millones de personas. Las preguntas son obvias. ¿De qué sirvió la estrategia de Calderón? ¿A quiénes benefició tanta deuda pública? La respuesta es obvia, a un selecto grupo de empresarios a costa de la inmensa mayoría de la población a la cual ese gobierno dejó a su suerte. Más aún, ya en 2010, cuando se perfilaba la recuperación económica, Calderón volvió a aumentar la deuda. Hizo una reforma fiscal donde aumentó los impuestos y creó 2 nuevos impuestos a pagar por las clases medias, además de agotarse todas las disponibilidades financieras antes de irse. A eso estaban acostumbrados los empresarios, a aprovechar las crisis para que el gobierno les transfiriera recursos públicos. Fiel a ese repetido libreto, el Consejo Coordinador Empresarial presentó un documento llamado Medidas para fortalecer la contingencia económica COVID-19, donde planteó una serie de apoyo a las empresas, como el diferimiento del pago de impuestos, la suspensión temporal del impuesto sobre la renta, el propio y el retenido, un programa generalizado de vacaciones pagadas en los sectores no esenciales, diferir el pago de la seguridad social, establecer con recursos públicos un fondo solo de 100,000 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas,
utilizar los fondos de estabilización por 243 mil millones de pesos y vaciar la caja del sector público estimada en 425 mil millones de pesos, así como incrementar el nivel de endeudamiento hasta 4 puntos del PIB, lo cual agregaría 1 billón de pesos adicionales a la deuda en 2020. Es decir, ocupar 2 billones de pesos para las empresas, de las cuales solo 100 mil millones irían a las MIPYMES. Esa propuesta resulta inviable porque México enfrenta pues problemas estructurales que se tienen que resolver en esta administración y los recursos son escasos. Tenemos una recaudación de apenas el 16% del Producto Interno Bruto, que es de las más bajas de los países de la OECD y de América Latina. La baja como porcentaje del PIB es muy importante, obedece a 2 razones: a un alto porcentaje de la informalidad, un 57% de la población económicamente activa está en la informalidad, y por los regímenes de privilegio que tienen las leyes fiscales, las leyes tributarias para eludir impuestos. De ahí la necesidad de revisar la política fiscal para que se eliminen los privilegios para los sectores de altos ingresos y paguen ellos las contribuciones como el resto de los contribuyentes. Además, un paquete de deuda como el que plantean las cúpulas empresariales resulta a estas alturas muy riesgoso porque la capacidad de pago de la deuda se ha reducido. Los gobiernos anteriores abusaron de ese recurso y hoy ocupa casi el 20% de deuda, ya llegó ahora a 50% del Producto Interno Bruto, aún sin contratar por el gobierno un solo peso de la deuda. La deuda como proporción del PIB ya se aumentó y eso reduce la capacidad de pago. Fundamentalmente obedece a no aplicar medidas neoliberales como la concentración de la riqueza, y se trata de redistribuir la riqueza y sacar a los pobres y a la economía local. En esta propuesta del Consejo Coordinador Empresarial no hubo una sola línea que se refiriera a los pobres que constituyen la mayoría de la población. Al parecer, para un sector del empresariado no existen o no vale la pena ni siquiera mencionar a los pobres en sus estrategias. Esa particular visión que excluye a las mayorías ha ido acompañada de expresiones lamentables alentadas desde ciertos sectores empresariales, llamar a no pagar impuestos o de plano a exigir la salida del presidente electo democráticamente por una amplia mayoría, revela el carácter antidemocrático y de tintes golpistas de la oposición del claxon. Es el costo de gobernar para la mayoría, lo tenemos muy claro. Es el costo de tener como prioridad a los más desprotegidos por los gobiernos neoliberales. Es lamentable que frente a esta crisis inédita insistan en las viejas y fallidas recetas y sean incapaces de ver más allá de la brújula de sus privilegios. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Gracias a ti, Dolores.